Y la noticia tenía este titular, decía: una mujer se casa con el hombre que le arrojó ácido en la cara y la dejó casi ciega. Esta era una historia, la historia relataba cómo esta pareja habían convivido juntos, pero no tenían una buena relación. La relación parece terminar cuando el hombre, en un ataque de ira contra la mujer, agarra ácido y se lo tira en la cara. Esto es interesante porque no solamente lo grave del asunto es que le haya tirado el ácido, sino lo que causó en ella. Ella perdió prácticamente su rostro. Apenas y pudieron, ¿cómo les puedo explicar? Salvar un ojo, un solo ojo, y apenas una fracción del labio. Quedó irremediablemente destruido su rostro para siempre. Entonces, ante este caso, las autoridades en Turquía estaban buscando la pena perpetua para este hombre. Sin embargo, las leyes, ¿verdad?, contemplaron 13 años de encarcelamiento por este delito porque les pareció una cosa demasiado atroz. Interesante, a los meses de haber pasado este incidente, la mujer presenta una petición ante el gobierno de Turquía para pedir que se le perdone la condena a su agresor. Y bueno, al ella pedir la petición de perdón de la condena, el hombre sale, y cuando ella sale, ella va y se casa con el hombre que le desfiguró el rostro. Y cuando la entrevistan a ella, porque obviamente cuando uno ve un caso así, dice, ¿pero por qué? Uno necesita algunas explicaciones porque no entiende cómo un ser humano, después de haber recibido semejante atropello en su vida, va a volver con la persona que le hizo esa violencia. Y le preguntan a la mujer por qué volvió con él. Y ella dijo estas palabras: porque lo amo, porque lo amo. Cuando yo leía esa historia, sinceramente me ponía a pensar cómo somos los seres humanos en cuanto a esta palabra, amor, la sed que tenemos de ser amados, la necesidad del alma de cada ser humano de sentir que ha encontrado a una persona que la va a amar. Pongo muchas veces también a pensar cómo el ser humano sufre cuando siente que alguien no lo ama. La verdad es que la conexión humana con esta palabra amor lo dicta todo en la vida, dicta muchas cosas en la vida, porque el amor resulta y llega a ser el tesoro más grande que todos deseamos tener. Hace tiempo, en estas últimas 3 semanas que estaba con mi familia, ese es un país lindo, pero yo quería estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo a mi amor, aquí tengo todo, a las personas que amo. Entonces, el amor al final del día es el tesoro más grande que todos deseamos tener. Pero lamentablemente, hermanos amados, hay muchas personas en el mundo que soportan las más inhumanas condiciones y se someten a todo tipo de abuso en nombre de ese amor. Y no solo mujeres, también hombres. Muchas veces hasta niños, jovencitas, jovencitos. Porque queremos creer que somos amados, y si hay una persona, si encontramos solo una persona que nos diga que nos ama, aunque esa persona nos maltrate, muchas veces nos quedamos allí. Es impresionante hasta dónde podemos llegar por causa del amor. Por eso es de que recuerdo cuando tenía más o menos 18, 19 años, yo vivía en un estado diferente al de mi mamá. Mi mamá vivía en Miami, yo vivía en Washington, y mi mamá me escribió una carta con un texto bíblico. Poco me decía ella en la carta, pero me escribió y me dice: Carolina, necesito que te aprendas y que medites mucho en este verso bíblico. Y cuando leí el verso bíblico, después de haberlo leído, entendí que mi mamá estaba mandándome ese verso bíblico porque sabía que tenía el poder. Si yo entendía lo que ahí estaba escrito,
Ese verso bíblico tenía el poder de cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque si yo entendía eso, todas las decisiones que yo tomara en la vida a partir de ese conocimiento iban a ser muy diferentes. Y recuerdo haber recibido una carta de mi mamá que me decía: no te digo nada, hija, solamente quiero que te aprendas, memorices y analices este verso. Y el verso decía lo siguiente. Vámonos a Efesios, capítulo número 13, 3, verso 14. Se lo voy a leer y dice así: por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo, ¿qué dice? Mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y luego dice: doblo rodillas para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido, dice, en el hombre, ¿dónde? Interior. Pablo quería que los creyentes fuéramos personas fortalecidas en el hombre interior. No personas débiles interiormente, sino personas fuertes interiormente. La fortaleza espiritual es algo que todos debemos de pedir al Señor. La Biblia inclusive dice: diga al débil, fuerte soy. Más bien es peligroso cuando usted dice: ay, es que yo no puedo con eso, es que yo soy muy débil para eso. La Biblia siempre nos está animando a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud del Hijo de Dios. Entonces Pablo sigue diciendo: para que ustedes puedan ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, el Espíritu Santo. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí está el centro de mi mensaje. Dice: a fin de que arraigados. Piensa en la palabra arraigados por un momento. Yo me imagino esa palabra como cuando uno no quiere soltar algo, arraigados, que uno no lo quiere dejar ir. Y luego dice cimentados, como cuando se pone un cimiento con concreto, no hay nada que lo mueva. Y dice: a fin de que arraigados y cimentados, ¿pero en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, dice, ¿y qué? Y la altura. O sea, Pablo quería que nosotros como creyentes comprendamos la anchura, la altura, la profundidad, dice, la longitud del amor. Y dice en el siguiente verso: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y luego dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo dice: el día en que usted y yo entendemos la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Dios, ese es el día, dice, que ustedes van a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿verdaderamente entendemos cuánto Dios nos ama? A veces pienso que no logramos entender el amor de Dios. Porque si lográramos verdaderamente entender cuánto Dios nos ama, muchas de nuestras aflicciones, preocupaciones, angustias, depresiones, ansiedades, no convivirían con nosotros. Se asomarían, pero inmediatamente tendrían que salir corriendo. ¿Por qué? No tendrían cabida en el corazón de una persona que sabe cuánto Dios la ama. Podrían asomarse, pero no se quedarían. ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte dentro de uno, más grande, que no le daría entrada. Cuando uno entiende cuánto Dios lo ama, todas esas cosas no residen en el hombre interior, en la mujer interior. Y mire, tantas cosas también que vivimos producto de que no entendemos realmente cuánto Dios nos ama, se hacen nuestra rutina de vida. Por ejemplo, si alguien nos hace mala cara, ya andamos sufriendo. Si alguien habló mal de nosotros, otro sufrimiento. Si alguien amenazó, dijo, es que se va a dar conmigo, nos espantamos como que lo que esa persona dice ya ahora sí es el fin para nosotros.
Nos llenamos de tantos temores. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos realmente o no estamos apercibidos correctamente de la dimensión del amor de Dios. El soltero, la soltera, si supiera realmente cuánto Dios le ama, no andaría aceptando a cualquier persona como pretendiente, solo porque le dijeron te amo. No, la persona que sabe que Dios le ama se valora y sabe escoger bien a su pareja, sabe escoger bien a su esposo o a su esposa. Tantas cosas que muchas veces vamos por la vida cediendo territorio para que el desastre venga a nosotros solo por escuchar que alguien nos diga te amo. Pero cuando el creyente entiende cuánto Dios lo ama, eso cesa en su vida. A partir de ese conocimiento, del conocimiento cuánto Dios lo ama, usted va a tomar mejores decisiones en la vida. Usted va a caminar con mayor libertad en la vida. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay un amor sobre su vida que quita el temor. Por eso es que la Biblia dice, el perfecto amor que dice, quita o echa fuera al temor. ¿Y por qué tememos entonces? Porque no entendemos realmente cuánto Dios nos ama. Quiero hablarles de 3 cosas que a mí me impactan del amor de Dios. Quisiera hablarle de más, pero en un mensaje de 40 minutos no podría abarcar todas las cosas, la dimensión del amor de Dios para nosotros. La primera de ellas, amados hermanos, es la siguiente. El amor de Dios es más de lo que cualquier ser humano en la historia de su vida lo va a amar. No hay humano y no existirá un humano en su historia que lo ame más que Dios. No existe. Muchas veces uno anda buscando el amor en un ser humano, en una persona, pero todo amor humano es fallado. Todo amor humano es fallado. Yo antes, déjeme decirle, tenía un serio problema con entender 1 Corintios capítulo 13. Porque decía, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Pero la experiencia humana nos dice de que cuando el amor no es recíproco, cuando el amor no se recibe en la misma medida que se da, la gente simplemente firma carta de divorcio o firma distanciamiento y se acaba. Entonces yo decía, ¿qué es ese amor de que el Pablo habla? De que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. No puede ser que está describiendo un amor humano, está describiendo el amor de Dios. Y el amor de Dios jamás se puede comparar, nunca, con el más grande y profundo amor que usted pueda encontrar en esta tierra. Y se lo quiero probar. Miren, ¿estaría usted de acuerdo si concluimos o decimos de que el amor más parecido al de Dios es el amor de una madre? ¿Cuántos dicen, verdad? Amén. Uno sabe que la madre es incondicional. Pero miren lo que dicen las Escrituras en Isaías, capítulo número 49, verso 15. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé? Es imposible que una mujer se olvide de su bebé. Y dice, y dejará de compadecerse, de tener piedad, misericordia del hijo de su vientre. Dios hace una pregunta y pareciera que Dios está diciendo, más arriba de esto, no hay amor en la tierra. Una mujer es imposible que abandone a su hijo, que no tenga compasión de él. Pero luego el mismo Señor a través del profeta Isaías dice lo siguiente. Aunque ellas olviden, o sea, da por sentado que sí, aún el amor de una madre puede olvidarse de sus hijos. Y dice, pero aunque ellas olviden, o sea, aunque pase lo que no debería de pasar en esta tierra, lo más imposible que pase en esta tierra, que es el amor de una madre, dice, aunque ellas olviden, yo, dice el Señor, no me olvidaré de ti. Así es el amor de Dios. Dios lo va a amar a usted,
más que cualquier ser humano en esta tierra lo va a amar. Llámese madre, padre, hijo. Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me abandonare, dice, con todo el Señor, que dice, me recogerá. Así nos ama el Señor. Dale un aplauso a Dios por eso, amén. No hay un amor perfecto. Aún las madres pueden fallar. Por eso es de que cuando una persona que ha sido tal vez maltratado o abandonado por aún su misma madre, encuentra el amor de Cristo y entiende el amor de Cristo seriamente, esa es una persona que puede perdonar y puede llegar a ser una gran madre. Porque muchos, y tal vez aquí hay personas que han pasado eso, que quizás no tuvieron la madre que debieron de haber tenido, que les hubiera gustado tener. Pero el amor de Cristo es más y va más allá por su vida de lo que usted pudo haber recibido de una madre. El amor de Dios va por encima de cualquier amor humano. Amén. Por encima de cualquier amor humano. La segunda cosa que debemos de entender acerca del amor de Cristo es que Cristo nos ama a pesar que le damos la espalda. No hay nada que usted pueda hacer en este mundo que haga que Jesucristo le ame menos. Aún en los peores momentos de rebelión de nuestra vida, aún cuando nos negamos, aún cuando nos apartamos, aún cuando nos vamos en abierta rebelión con Él, Jesucristo te sigue amando, Jesucristo nos sigue amando. No hay nada que uno pueda hacer que deje que Dios, que haga que Dios lo ame menos a usted. Personalmente creo de que aún la gente que hoy mismo habita en el infierno es gente que Dios ama. Ahora, obviamente que la justicia de Dios, el amor de Dios no quita la justicia de Dios. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y usted puede amar a un hijo con toda su alma, pero si ese hijo mató a alguien, usted no puede impedir, por mucho que lo ame, que ese hijo pague por su delito. Dios nos ama aún cuando le damos la espalda, amados hermanos. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo deje de amar. Usted no necesita ser perfecto o tener 100 en conducta todo el tiempo. El amor de Dios no es un sub y baja. Que si usted anda y se comporta lindo, que si usted anda y siempre anda flotando en las nubes, en santidad y en obediencia, entonces el amor de Dios está por allá arriba. Pero que si usted se desliza, si usted cae, si usted falla, entonces ya Dios no te ama porque ya te acabas de caer. Eso no es el amor de Dios. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, dice, te prolongo, te extiendo, te alargo mi misericordia. Así es el amor de Dios. ¿Y por qué es importante que usted y yo manejemos esto, amados hermanos? Porque miren, cuando hay personas que se alejan de Dios porque quizás fallaron, hay personas que nunca encuentran el camino de regreso, porque creen de que el amor de Dios con ellos ya se caducó, o que llegaron al límite del amor de Dios. Y jamás vuelven a buscar al Padre Celestial, a refugiarse en Él, porque dicen, ya no, ya Dios terminó conmigo, ya le colmé la paciencia. No, a los seres humanos colmamos nosotros la paciencia, pero la Biblia dice de que Él es paciente, su amor es paciente. Entonces siempre podemos, por mucho que fallemos, regresar a Dios. Ahora, ¿esto es licencia para que siempre estemos fallando? No, porque mire, cuando usted y yo nos alejamos de Dios, cuando fallamos al Señor, no es Dios el que pierde, perdemos nosotros. Esto no es un asunto de que lo que le estamos haciendo a Dios, es un asunto de lo que nos hacemos a nosotros mismos cuando nos alejamos del Evangelio de Jesucristo. Pero Dios nos ama a pesar que le damos la espalda. Y se lo voy a probar con una historia en las Escrituras. La Biblia le titula a esta historia El joven rico.
el joven rico. Este muchacho un día se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cómo hago para ganarme el reino de los cielos? ¿Cuántos se quieren ganar el reino de los cielos o entrar al reino de los cielos? Todo. O sea, es una pregunta universal. Todo el mundo nos queremos ir al cielo, ¿sí o no? Así que él preguntó algo normal. Y él le dice: Señor, ¿cómo hago para ganarme, para entrar? Y Jesús le dice: bueno, ahí tienes los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos, honrarás a tu padre y a tu madre y para papá. Y entonces este muchacho se da el lujo de decir algo que yo no me atrevería a decirlo. Y estoy segura que usted tampoco. Este muchacho le dice al Señor: Señor, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué nivel, digo yo? ¡Wow! Yo no conozco mucha gente que se pueda dar ese lujo. Todos los mandamientos los guardo desde mi juventud. Y entonces leamos aquí el pasaje y se lo voy a ir describiendo. Dice: Maestro, le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Y me encanta esta parte intermedia que dice: Jesús mirándolo, ¿qué dice? Lo amó. Diga conmigo, lo amó. Ahora, quiero explicarle algo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino como 100% hombre, pero también era 100% Dios. Él estaba en todas sus facultades divinas mientras anduvo en la tierra. Obviamente que por propósitos salvíficos no usaba todas esas facultades o una omnipotencia para poder identificarse con el ser humano y ofrecer un sacrificio. Si no, no hubiera sido sacrificio. Pero Jesús sabía, cuando Él estaba en esta entrevista con este muchacho, Él sabía lo que venía a continuación. Te falta una cosa: vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y te invito a seguirme a mí. Vamos. ¿Sabía usted que ese tipo de invitación solo Jesús se la hizo a sus 12 discípulos? Quizás este muchacho hubiera sido uno de los discípulos de Cristo. ¿Ok? Y le dice: sígueme. Pero él dice, o sea, el muchacho, afligido por estas palabras, dice, se fue triste porque era dueño de muchas posesiones. Pero a mí lo que quiero resaltar de este pasaje hoy no es que el muchacho se fue, no es que el muchacho, no, lo que quiero resaltar es lo que está en medio. Dice la Biblia: Jesús lo amó. Sabía que este joven le daría la espalda. Sabía que este joven no lo iba a seguir. Sabía que este joven no iba a aceptar su invitación para ser su discípulo. Y sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús lo amó. Porque no hay nada que usted y yo podamos hacer, amados hermanos, para ganarnos el amor de Dios. El amor de Dios está en nuestra vida independientemente de nuestro récord de conducta, de nuestras decisiones. Está allí y Dios sabe qué persona va a salir de este lugar y va a decir: a mí qué me importa lo que acabo de escuchar, a mí no me interesa Dios. Dios sabe, pero aún así algo de lo que usted no se va a poder escapar es que Dios lo ama. Es que Dios lo ama y su amor para su vida es eterno, dice las Escrituras. Es eterno. Entonces, cuando usted entiende eso, mire, si yo no entendiera eso, y cuando mi mamá me escribió esa carta, yo analicé bastante estos versos. Y esto es algo que como me lo memoricé, allá cuando tenía 18, 19 años, yo considero que no hay nada que me haya traído en todo este caminar. Ahora ya cumplí 48 años, todo este tiempo de mi vida, que hayan pasado 30 años más después de esa carta y que todavía permanezca en el Evangelio, si no creyera que Dios me ama por encima de mis errores. Porque si no creyera eso, sabe que hace muchos años, yo ya hubiera dado la carta de renuncia del Evangelio de Cristo. No podría.
No hubiera podido con semejante demanda de santidad. En algún momento iba a fallar, voy a fallar, y por eso es que el apóstol Juan dice de que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Pero si no tuviera ese conocimiento, jamás hubiera vuelto a Jesucristo. Y esto es algo que usted tiene que clavar en su mente el día de hoy. Jesucristo lo ama, no importa que usted le dé la espalda. Y usted siempre puede volver a los brazos de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Y el último punto acerca del amor de Dios que tenemos que entender, se parece bastante al que acabo de predicar. Pero Dios nos ama a pesar que nuestro amor por Él no es recíproco. No es recíproco. Busqué la palabra recíproco en el diccionario y decía que recíproco significa que te voy a dar en la misma proporción de lo que tú me das a mí. Tal vez algún día usted a alguien le ha dicho, te quiero mucho. Y usted le ha dicho, bueno, el sentimiento es mutuo y es recíproco. ¿Qué le está diciendo usted a esa persona? Le está diciendo, te amo en la misma medida que vos me amas a mí. ¿Sabe que nosotros nunca vamos a amar a Dios en la misma medida? Jamás. No se compara. Nuestro amor por Dios, déjeme decirle, siempre va a tener fallas. Pero aún así Jesús nos sigue amando. Hay un pasaje, les quiero contar una conversación entre Jesús y uno de los apóstoles que eran más efusivos y apasionados con Él. Y era el apóstol Pedro. Es interesante que si usted ve el perfil de conducta, el perfil psicológico de Pedro en los evangelios, usted se va a dar cuenta que Pedro era bastante diferente en su relación con Dios que el resto de los discípulos. Este era un hombre que estaba apasionado por Jesús. Cada vez que lo miraba de lejos, corría a encontrarlo. Cuando estaban en la barca en medio del mar, él le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Saltó y se atrevió a correr. O sea, era un hombre apasionado. Y un día resulta que ya está llegando Jesús al final de su vida, cuando Jesús le dice a sus discípulos, me van a venir, me van a echar preso y todos ustedes van a salir corriendo. Y entonces Pedro le dice, no, le dice, eso no va a pasar, le dice. Todos te van a dejar, menos yo. Y yo me imagino al Señor volviendo a ver a Pedro y diciéndole, ay Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, papá. No, jamás, estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Ahí vas a ver. Porque muchas veces uno cree, uno tiene ciertos complejos heroicos, ¿no? Y cuando se trata de Dios, no, es que uno se siente como la referencia, es que como yo amo a Dios, nadie ama a Dios, como yo ofrendo, nadie ofrenda, como yo sirvo, nadie sirve. Y uno se siente la gran cosa. Y muchas veces creemos de que impresionamos a Dios con nuestra... Y no nos damos cuenta de que también somos frágiles. Y hay situaciones en las que Dios nos pone para mostrarnos que somos frágiles, que no podemos, como dice un dicho por ahí, escupir al aire. Porque no somos así como que, ay, le voy a probar a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía, el que piensa estar firme, cuídese. Dice, cuídese que no caiga. Si usted quiere estar firme, más bien cuídese de no caer. Uno no puede creerse mucho. Pedro dijo, no, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, mira, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No, jamás. Bueno, llegó el momento, ustedes lo saben, que Pedro hasta maldijo. No, maldición, yo no lo conozco. ¿Quién es ese? Nunca estuvo con él. Pedro falló terriblemente. Él amaba a Jesús. ¿Cuántos creen que él amaba a Jesús? Yo creo que él amaba a Jesús. Pero su amor no era perfecto. Pedro lo negó. Bueno,
Pasan unos días más, Jesús resucita y Jesús tuvo muchas conversaciones con Pedro, pero la última que registra los evangelios fue una conversación donde Jesús le hace 3 preguntas a Pedro. 3 preguntas. Y creo que se las hace con la intención de confrontarlo, de que él entienda una sola cosa: que Jesús amaba a Pedro más de lo que Pedro lo podía amar a él. Y vámonos a Juan, capítulo número 21, verso 15 al 17. Miren lo que dice. Después del desayuno, acuérdese, ubíquese en la resurrección de Cristo. Ya Cristo está resucitado aquí. Y dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Aquel que había dicho, todos te van a dejar menos yo, pero que había corrido igual que los otros a la hora de la hora. Entonces Jesús le pregunta y le dice, ¿me amas más que esto? Y yo me imagino a Pedro avergonzado diciéndole, Señor, sí, Señor, le dice. Contestó Pedro, tú sabes que yo te quiero. Te quiero. Miren, imagínense una conversación entre mi esposo y yo. Y yo le pregunto a mi esposo, amor, ¿me amás? Y él me sale con que sí, yo te quiero. Alístese para la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo? ¿Cómo que me querés? Eso no lo permito yo. Así que esposos, cuando estén aquí, usted sabe de que esas cosas no se dicen. Si quieren tener paz en su matrimonio, jamás digan que te quiero. Usted tiene que contestar, sí, claro, te amo hasta el infinito y más allá. O algo así, ¿verdad? Para que quede bien. Entonces, el Señor le dice, ¿me amás? Y Pedro le dice, Señor, te quiero. Mira, aquí se usan 2 palabras en hebreo, en griego en estas escrituras. Una es la palabra ágape, que es la palabra amor incondicional, que no pone condiciones. Esa es la palabra ágape. Esa es la palabra que usa Jesús cuando le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas incondicionalmente? Pedro no puede contestar en ese nivel. Y le dice, yo te fileo. Es otra palabra griega que significa te amo, pero es el tipo de amor que uno siente por una amistad, simpatía, cariño, aprecio por una persona. Entonces el Señor le dice, ¿me amas? Pedro le dice, te fileo. ¿Me agapes? Le dice el Señor, y el Pedro le dice, te fileo. Pero con todo y eso Jesús le dice, entonces pastorea mis ovejas. Sabiendo el Señor que el amor de Pedro no era perfecto, aún así le da la confianza y le dice, haga esto por mí. Voy a confiar en usted. Luego viene y le hace una segunda pregunta y le dice, Jesús repitió la pregunta y dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Vuelve a preguntar, si me amas incondicionalmente. Y Pedro le vuelve a decir, Señor, tú sabes que te quiero. No podía decir, había entendido que no había mostrado en la primera prueba incondicionalidad. Había fallado la prueba de la incondicionalidad. Entonces Jesús vuelve y le dice, entonces, cuida de mis ovejas. Viene una tercera pregunta, pero esta pregunta hay un cambio de palabras interesante. En la tercera pregunta Jesús le dice a Pedro, Pedro le dice, ¿me quieres? Era como decirle, ¿entiendes que no es igual lo que yo te amo a ti de lo que tú me amas a mí? Y le dice, ¿me quieres? Y mire la reacción de Pedro, dice la Biblia. Pedro dice, le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le dolió tener que admitir de que realmente él no había sido incondicional. Le dolió. Y entonces dice la Biblia,
Señor, le dice, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, alimenta a mis ovejas. Y un dato que nos di en los otros 2 cultos. Después de esto, Jesús le hace una predicción a Pedro y le dice, cuando tú eras joven, tú ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, ya no vas a poder hacer eso. Te van a tomar de la mano, le dice, y te van a llevar a un lugar que tú no quieres. Y dice las Escrituras que con eso le anunciaba con qué muerte él iba a glorificar al Señor. La historia fuera de la Biblia dice de que Pedro fue crucificado también por Cristo. Pero él dijo, yo no quiero morir igual con mi Señor, no soy digno. Y pidió ser crucificado con los pies hacia arriba y la cabeza hacia el suelo. Pedro entendió de que en la primera etapa de su vida con Cristo, él no fue incondicional. Pero cuando entendió el amor incondicional de Dios para con él, entonces el amor de Pedro para él se convirtió en incondicional. Él estuvo dispuesto a ir a la muerte por Cristo Jesús. Amados hermanos, hay algo que tenemos que entender. Dios lo seguirá amando a usted, aunque usted muchas veces falle. Aunque usted no dé la medida, Dios lo seguirá amando. Él no se cansará de amarlo en su vida. Dios seguirá poniendo en usted tesoros para que usted lo administre, porque confía en usted a pesar que usted no es perfecto. Nada puede hacer que Dios nos deje de amar. Amados hermanos, termino con las palabras de Efesios, capítulo número 16 al 18, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios quiere para su vida. ¿Y cuántos lo reciben? Amén, amén. Que usted sea lleno de la plenitud de Dios. Yo me imagino cuando mi mamá me escribió esta carta, en su mente y en su corazón estaba pensando, si mi hija entiende cuánto Dios la ama, va a ser más sabia en las decisiones que va a tomar en su vida. Porque, mi hermano, los seres humanos somos capaces de hacer locuras y arruinarnos la vida por no sentirnos amados y por andar buscando el amor. Pero el amor de Cristo lo cambia todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén.